Muy buen día a todos en este primer domingo de diciembre del 2023, que ya se nos va volando. En esta ocasión quiero abordar en mi videocolumna semanal, la cual les agradezco mucho que vean o escuchen y que me acompañen en estas reflexiones. Voy a hablar sobre lo que es la fiscalización y su vinculación con la corrupción. Simple y sencillamente, fiscalización y corrupción. Y aquí yo comenzaría aceptando la incompetencia y disfuncionalidad que han presentado, que nos han demostrado los órganos encargados de auditoría y de fiscalización. Y yo digo que en todo el país, simple y sencillamente, no voy a poner a unos por encima de otros. Y cuando digo por encima de todo el país, significa los tres niveles de gobierno, en todos los poderes, municipios, el poder legislativo, judicial, ejecutivo, gobiernos estatales, y hablo también de gobierno federal. Y hablar y aceptar esta incompetencia lo hago a partir de los muy escasos resultados que han tenido en detección e investigación de corrupción gubernamental. Y esto, pues, no solamente nos deja una deuda enorme, que quien gane las siguientes elecciones, ojalá la considere como un punto toral en su agenda de gobierno, sino que se convierte también en una enorme área de oportunidad, porque imagínense si ahorita no pudimos concluirlo y no existió una estrategia, que esa es la verdad, no existió, aunque de boca fue la intención desde inicio de que se hiciera una lucha contra este mal, pues los resultados catastróficos en materia de auditoría y fiscalización nos muestran que es una deuda que debe rescatarse. Y debe rescatarse porque esta omisión en estas áreas simple y sencillamente trae como consecuencia un mayor número de pobreza. Y aunque me digan o nos digan que el número de pobres baja, sube, esos son números fríos, la realidad, la que vivimos los ciudadanos, es otra. La corrupción impacta en salud, impacta en una vida digna, impacta en una vida mejor. Y entonces, fíjense, entre los que avalaron la corrupción casera, porque para ellos se volvió casera al sentirse apropiados de su territorio y no tomaron en serio ese rol que tenían, que tienen como obligación para cuidar el recurso público, y les valió gorro el desprestigio y la descalificación. Y hablo desde la Auditoría Superior, que todo el país sabe, hasta todos los órganos de fiscalización de este país. ¿Por qué? Yo considero que no solamente fueron decisiones equivocadas el no poner orden en esas áreas, la verdad es que el haber dado un golpe de timón hubiera nuevamente puesto nuestra esperanza en un proyecto que sí implicaba un bienestar mayor. Pero bueno, ya no existe, el hablar del hubiera es casi como si nada, únicamente para que nos ubique en lo que sí se puede hacer. Y quizás quien gobierne este país en el próximo 6 años pueda tomar muy en serio implementar una reforma anticorrupción intrusiva. Intrusiva realmente me refiero a una reforma integral. Estas instituciones que hoy supuestamente realizan estas actividades de prevención, detección, revisión, y que deberían ser realmente a la vanguardia en relación a lo que esperábamos los ciudadanos, pues quedaron obsoletas, están rezagadas, están anquilosadas. La realidad las ha rebasado. Y entonces tenemos gobernadores, secretarios, en municipios, presidentes municipales, los cuncas de ellos que no han entendido y no entenderán que si los colocaron ahí era para ayudar. Pero bueno, eso entenderíamos nosotros. Pero si ya el pacto es cómo los premio y cómo a unos los sacan de la sociedad civil, los premian en Contraloría, otros los sacan de la academia, los ponen en áreas de fiscalización externa, parecieran premios como si fueran ajenos uno del otro, pero no, no son ajenos. Hay en esa premiación un objetivo de retribución. Y ese objetivo de retribución está pactado, son pactos de impunidad.
en el cual el ejercicio abusivo de funciones, el conflicto de interés, el tráfico de influencia, el cohecho, cualquier delito grave contra la administración pública, les viene valiendo un soberano cacahuate, si no es que menos. Eso sí, redes de cuates, de políticos, abrazados unos a otros, son tan cinicotes y tan brutos, la verdad, muchos, que hasta se toman las fotos abrazados de sus gobernadores, de abrazadas o abrazados los de los auditores externos de fiscalización, los auditores de entidades de fiscalización. O sea, ¿qué tiene que estar junto y abrazado y viéndolos con admiración cuando son quienes deben de auditar a estos gobiernos, cuando deben de auditar a todos los poderes? Y sigue siendo el centro el gobernador, fíjense, porque al mismo nivel deberían estar los tres poderes. Ahora déjenme decirles algo más, qué interesante que estas redes, eso sí, de cuates y de políticos que se colocan en estas áreas de auditoría, el mérito que tienen son lazos familiares, el mérito que tienen son lealtades, son encubrimientos de antes, historias que les han acompañado, pero ahora es más notorio que en sexenios anteriores. Déjenme decirle que los escándalos, las familias enteras colocadas en estos lugares, no han abonado a una consistencia y congruencia entre el decir ser del ejecutivo del país y la responsabilidad de los otros. Y entonces, más allá de los escándalos mediáticos, más allá de la orden para el ejecutivo, por supuesto, que él puede ordenar en su área, pero no puede ordenar en las otras, me pregunto por qué unos sí y otros no son sometidos. Tenemos que en la judicatura, en el Consejo de la Judicatura, nombraron durante 5 años, creo que acaba de renunciar hace 3, a la que fue secretaria de la Función Pública en el sexenio pasado, que debió de haber sido, por supuesto que, sometida a un proceso administrativo y la premiaron con ser titular de un Consejo de la Judicatura, la que iba a vigilar, pero si no vigiló en el sexenio anterior. O sea, es un problema fundamental de impunidad y por tanto es que la corrupción se expande. Y entonces cuando estos pactos de impunidad protegen y no hay consecuencias por los actos de abusos de funciones y atribuciones, pues envía un mal ejemplo a todo el sistema político y estas figuras sabemos que son manipuladas y manipulables. Por ello no avanzamos en implementar un verdadero sistema de controles. Y a mí estos funcionarios me dan un poco de lástima porque a pesar del cinismo que les caracteriza, son cara dura. Y la verdad, yo digo, pobres, se levantan y se acuestan con ellos mismos. Cargar ese tipo de personalidades debe ser repugnante y repulsivo. Pero bueno, si no se comienza ya a trabajar para resolver estos entuertos de corrupción, primero la corrupción partidista, luego la corrupción política, no habrá reforma alguna que baje los niveles de impunidad, porque las redes de corrupción son extendidas en todos los niveles, lo hemos visto. Ahí están los resultados a nivel municipal, a nivel comunidad, y ahí se van subiendo de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y de un modo horizontal. Simple y sencillamente, el día en que todos la quieran hacer de jamón los partidos políticos, que les encanta hacerla de jamón en otros temas y sus consecuentes legisladores, mejor se dediquen a reducir la impunidad mediante sus actuaciones y asegurar que haya justicia, vamos inmediatamente a notar que baja la corrupción. Hay una correlación entre la justicia, entre la puesta en marcha de esquemas anticorrupción y la impunidad. Como dice la canción, la corrupción está que se va y que se va y que no se ha ido. Así que yo de veras quisiera que aspiráramos o aspiro a pasar de una vida de quejas por corrupción a otra en donde la moral pública sea elogiable, la transparencia que nos ofrezcan de veras se materialice, derribe las estructuras y los muros de corrupción. Pero para eso tenemos que ir empezando a elegir a quienes garanticen actuar bajo principios de ética y legalidad. Bueno, pocos funcionarios públicos se salvan. Y ahora también, miren, no somos ingenuos, sabemos que necesitan de los corruptos para llegar al poder, porque así se tejió la red en nuestro país por más de 100 años, por una centena. ¿Cómo podemos entonces esperar resultados de áreas de fiscalización
si sus titulares guardan lealtad a quien les nombra, y entonces yo digo que se convierten en auditores ficticios. Y estos auditores ficticios son la total impudicia que deviene de la propia corrupción de su elección, de quienes cargan en su espalda esa responsabilidad. Y entonces vemos a la pandilla que se incrustó en la Auditoría Superior de la Federación, todo ese sexenio avalado por todos, esa es una realidad, que ha sido consecuetado por todos. Vemos la ineficacia en función pública y vemos cómo en cada estado, en lugar de revisar, fiscalizar y auditar, personajes públicos tiemblan ante la sola idea de desafiar a la corrupción. Y entonces, pues simple y sencillamente necesitamos auditores con moral, con independencia, con objetividad, con competencias y aparte, por supuesto, con ganas de hacer bien las cosas. Bajar la temperatura de ese famoso termómetro de la corrupción, hoy día les vale un soberano cacahuate. Y bueno, si alguno lo intenta o lo intentara, inmediatamente es despedido, perseguido o apestado. ¿Cuántos investigados, cuántos que sí hemos investigado corrupción, estamos hoy día perseguidos, estamos intimidados, pero no nos va a detener nada? Y ahí hay muchos colegas muy valiosos a quienes yo celebro su amistad y que estamos tratando de hacer algo bueno. Simple y sencillamente, como si revisamos cada nuevo gobierno que toma posesión, como arte de magia, se enferma su fiscal y se enferma el auditor o auditora superior, que más veloces que raudos presentan su renuncia por motivos personales. Entonces, pues lo que pasa es que los ungidos por la mano del nuevo gobernante serán benevolentes y a cambio los elogiarán, los admirarán, les otorgarán un presupuesto más que amplio para que se sirvan solos. Estos falsos auditores con estos disque gobernantes que se llaman honorables. Hay mucho delincuente fiscalizador suelto. Entonces, creo que es muy importante que de inmediato podamos esperar de quien llega que tome la fiscalización, que tome la auditoría como un desafío ante la incompetencia que se ha demostrado. La soberbia y la impunidad que rodea mayormente las áreas de fiscalización debe desaparecer. Nadan todos de a muertito disfrutando los privilegios del contubernio, de la sumisión, viajan, regresan, y ahí está el gran reto para los próximos 6 años de gobierno. Transformar la fiscalización a la altura de las necesidades reales. Dejar intencionalmente de simular para justificar, proteger y omitir resultados de la fiscalización. La simple palabra empeñada no sirvió para recuperarnos. Por ejemplo, ¿cuántos miles de millones desviados en este sexenio? Ni siquiera hemos sabido cómo se llevaron a cabo todas las operaciones que quedaron pendientes de los anteriores. Nadie ha investigado nada. Esas entidades de auditoría y fiscalización de todas las áreas, léase organismos autónomos, Suprema Corte de Justicia, Derechos Humanos, todas las entidades, todas han sido inservibles e inútiles y ajenas completamente a la verdadera función fiscalizadora. Me da mucha pena decirlo así, pero eso es. Y pues finalmente yo digo que esto es la historia de la crianza de funcionarios que hemos mantenido y soportado. Mantener y soportado esta bola de inútiles, la verdad en esas áreas es pero vomitivo. Y no hay brújula ética que pueda acabar con el oído endulzado de Salameria. Y en estos cargos pues están condenados al ostracismo y rechazados todos aquellos que quisieran hacer algo distinto. Hoy están autorizados a robar, a solventar observaciones y bueno, si queremos realmente un cambio en auditoría, en fiscalización que impacte en el país como una estructura eje, hay que pasar con una gran dosis de coraje moral a distintas acciones. Y entonces necesitamos personas, funcionarios con coraje moral y con integridad para reconocer y corregir los errores de hoy y del pasado. Y reconocer que la política anticorrupción ha sido inservible, que tiene que ser descartada y cambiada. Y entonces
el gobierno tendrá y deberá tener una verdadera agenda. Yo creo que hay que torcerle la mano también a los estados para actuar éticamente, porque el tráfico de lealtades hoy día ha encontrado muy buena madriguera. Siguen todos los malandros de fiesta, sin observaciones, echándose porras y elogios mutuos, quedan en familia todos, y bueno, no se van a picar los ojos entre ellos, se cuidan su silla y su espalda, y se cuidan los mejores secretos, los secretos guardados que han permitido el desvío de miles de millones de pesos a costa nuestra. El reto 2024 es encontrar y validar líderes con las manos atadas, pero por un lazo de integridad. Les agradezco su atención y no se olviden, unidos contra el fraude y la corrupción. Algún día vamos a vivir sin corrupción. Muchas gracias.